Bien, bien, bien. Entonces dice, el Antiguo Testamento muestra repetidamente que el pueblo hebreo existió para tener un papel agresivamente activo en el cumplimiento del programa de la misión de Dios. ¿Sí? Eh, no pareciera que fuera así, pero siempre ha estado esto en el corazón de Dios, que el Israel participara activamente, ¿sí? En la misión hacia el mundo entero. Bien, podemos ver ahí esto como ejemplos bíblicos. Vamos a unos ejemplos bíblicos. Eh, Génesis 12, 1 al 3. ¿Hay que alguien lo pueda leer? Génesis 1:3. Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, sí. Es lo de Abraham, sí, el llamado de Abraham. Sí, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Bien, ¿dónde vemos acá la intención de la misión de Dios al mundo entero? Se dan cuenta desde el mismo llamado de Dios a Abraham. Es decir, el primer creyente, ya Dios está sembrando, sí, su corazón hacia las naciones, hacia el mundo entero. Por eso te bendeciré y serás bendición. Cuando nosotros hablamos esto y predicamos generalmente en la iglesia, siempre lo aplicamos, te bendeciré, serás bendición, tiene que ver a veces con la familia nuestra, quizás la congregación, de repente con mucha fe y los vecinos, la ciudad. Sin embargo, eh, eso de que te bendecís, serás bendición, se refiere a lo que dice el verso siguiente, bendeciré a los que te dijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí? Entonces, por ese motivo es el interés de Dios de escoger a alguien como Abraham y luego a su descendencia, levantar un pueblo santo de sacerdotes, con la finalidad de dar bendición. ¿Sí? Entonces Dios lo iba a hacer a través de sus sacerdotes, a través de su pueblo, de sus hijos, ellos como instrumentos de Dios. Es lo mismo que la iglesia ahora, exactamente. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien. eh, Otra persona pueda leer ahora Éxodo 19, 5 al 6. Yo, pastor. Éxodo, bien, hermana, 19, 9, 5 al 6. 5 al Dice 6. dice así la palabra del Señor. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén, pastor. Amén. Bien. Entonces, ¿cuál es este proyecto de Dios? Qué interesante, ¿no? De que su pueblo, toda la nación de Israel, sean ellos sacerdotes, una nación santa, ¿sí? Porque dice, eh, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ay, qué hermoso. Hermoso saber que Dios escoge, Señor, nos escoge como un especial tesoro, ha puesto su palabra, ha puesto su espíritu en nosotros
nos apartó, nos santificó, nos limpió primero, ¿sí? Y nos preparó, ¿eh? Para que fuésemos un pueblo de sacerdotes, para que eh, intercedamos por los perdidos, ¿sí? Para que seamos ese instrumento, ese instrumento. Si bien creemos que hoy no hay, el único mediador es Cristo, pero aún nosotros, el Señor nos pone al evangelizar, ¿sí? Como un portavoz, como un mediador, hasta que ellos conozcan al Señor, pues, ¿no? Qué tremendo esta palabra también. Entonces vemos claramente que siempre en el corazón de Dios eh, no es excluir, al contrario, ¿no? Las demás naciones, sino que a través de su pueblo es darse a conocer a todas las naciones. Bien, el Salmo 67, ¿Me permite, pastor? Yo, sí, 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 cómo no. Dios mío, ten misericordia de nosotros y bendecimos. Todo el 67, ¿no? Todo el Salmo, sí. Todo el Salmo del 6:7. Dios mío, ten misericordia de nosotros y bendícenos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Que sea reconocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Que te alaben los pueblos, Dios mío. De todos los pueblos te alaben. De las naciones se llenen de gozo, porque tú juzgas a sus pueblos con equidad y eres el pastor de todas las naciones. Que te alaben los pueblos, Dios mío. Que todos los pueblos te alaben. Que la tierra rinda sus frutos y que el Dios nuestro nos bendiga. Que nuestro Dios nos bendiga y que todos los confines de la tierra lo teman. Amén. Amén. Bien, Que todos aquí los este Salmo, confines de la tierra. amén, exactamente. Acá dice, témalo todos los términos, ya dice los confines, muestra mejor la expresión. ¿Sí? Que todos los pueblos, que todas las naciones, este es un salmo que se recitaba y se proclamaba siempre en las celebraciones, especialmente de Pentecostés, y después tuvo su cumplimiento con los santos, pues, ¿no? Y vamos a verlo después, o cómo después los sacerdotes, digo, los judíos que vinieron de otras naciones, otras lenguas, escucharon el mensaje del Evangelio en su propio idioma. Es tremendo, es muy interesante eso. Entonces, este salmo era algo profético que ellos lo declaraban, lo anunciaban, diciendo que algún día será, en algún momento, ¿eh? Pero Dios siempre mandó a su pueblo a proclamar. Estaba interesante, les comenté, hay una serie que se llama Series Bíblicas, que se llama Reyes, no sé si alguien la vio. La aplicación aparece para verlo uno por celular. Y ya van por los casi 180 capítulos, ¿no es cierto? Y comienza desde la parte de Samuel, antes que nazca Samuel, y sigue ahora ya está yendo por ya Samuel, ya David cuando ya está reinando. Y es muy bíblica, sí, se respetan mucho las escrituras. Y entonces ahí la forma que ellos ilustran, muy interesante. Justo estaba viendo ahí de que cuando David trae el arca, comienza a celebrar, lo trae a Jerusalén y, y mostraba como que algunos religiosos no estaban muy de acuerdo porque como que Jerusalén en su comienzo era una ciudad pagana, ¿no? Pero David lo conquistó para el Señor y él lo llamó la ciudad de David y fue el centro, ¿no? Que luego unió a Judá con las demás tribus que estaban como al principio separadas, ¿no es cierto? Entonces fue un punto para unificar. Entonces trajo ahí el arca de Dios, a pesar que a algunos no le parecían, y santificó algo que en otro tiempo fue pagano, pero fue consagrado porque fue tomado por el Señor. Y ahí mostraban cómo habían personas que no eran judíos, pero que se habían convertido, que habían conocido al Dios de Israel. Es decir, en ese tiempo de despertar, en ese tiempo de, de un volver a Dios donde podemos decir la gloria de Israel a través de David,
eh, tiempo de esplendor, le llaman algunos, ¿no? Como tema de la alabanza, cómo floreció las alabanzas, los cánticos, el sacerdocio, los levitas, todo lo demás que David instituyó. Entonces, mucha gente se convertía del extranjero y eran bien recibidos, como si fueran judíos. Ellos aceptaban todas las formas. Entonces, siempre hubo eso. Para cada vez que Israel despertaba, entonces eh, el Señor se revelaba, se manifestaba en su nación y hasta los pueblos vecinos reconocían. Y ellos venían a admirar, es como la época de esplendor también de Salomón, cuando venía la reina de otros lugares, los reyes venían, decía, para ver la gloria de Dios sobre el templo, sobre Salomón. Interesante. Amén. Seguimos. La oportunidad que el pueblo tiene. Primero una responsabilidad, vimos la responsabilidad que tenía el pueblo, aunque no fueron fiel a esa responsabilidad, también vemos que ellos tuvieron una oportunidad, ¿sí? Que son dadas a Israel los medios para cumplir esa tarea. El hecho de que Israel poseía la obligación bien definida de ministrar a las naciones, esto es ciertísimo, así fue, no hay duda de esto. Como un reino de sacerdotes, ellos tuvieron el papel de mediadores entre Dios y los otros pueblos. Pero, ¿cómo iban a hacer para cumplir con esta parte? ¿Evangelizarían activamente a las naciones de su alrededor o se sentarían a esperar que las naciones vinieran a él, a ellos? ¿Qué les parece? ¿Cuál era la misión eh, eh, de Dios para Israel como una nación de un reino de sacerdotes? Ellos, ¿cómo iban a evangelizar? ¿Cómo harían la tarea, la misión en aquel entonces? Como dice aquí, ¿se sentarían a esperar que la gente se vaya acercando de a poco? ¿O ellos tenían que eh, evangelizar activamente a las naciones y a su alrededor? ¿Qué les parece? Tendrían que evangelizar, pastor. Tendrían que evangelizar porque tenían la responsabilidad, pues como testigos prácticamente de que Dios actuó con ellos, ¿no? Directamente casi. Bien, hermana Aide, muy bien, Habilidad de buscar, pero lamentablemente no fue así, pues, ¿no? claro, Eh, entraron a una desobediencia, se olvidaron, se apartaron del Señor y por eso es que el Señor los sometió a esclavitud. Entonces, luego de ahí vino su arrepentimiento, una vez más, 70 años de esclavitud, luego el regreso con, con el edicto de Ciro, a la reconstrucción nuevamente, pero aún ellos igual volvieron por un rato, nomás se arrepentían y otra vez igual con las otra vez, costumbres, sí, una desobediencia en cada momento. Entonces, de ahí los profetas menores, pues que les hablaban también, los mayores también, que se arrepientan, que hagan misericordia, que cambien, que no profanen el templo, que atiendan a los huérfanos, eh, pero no, ellos pensaron de que por hacer sacrificios ellos ya pensaban que estaban limpios, no había dureza en su corazón. Eso, así pastor. es, así es, hermana, excelente, hermana Aide. Hay un texto ahí en Isaías 49, es un hermoso texto,
del llamado de Dios a la misión, al mundo entero, desde el Antiguo Testamento, ¿no? Eh, del verso 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Qué hermoso texto, por Dios, ¿sí? Eh, Israel los sacerdotes y profetas se ocuparon en pastorear al pueblo de Dios como su rebaño. Y amén, ¿no es cierto? Primero hay una misión interna, el de cuidar, el de sanar a la perniquebrada, el fortalecer. Pero dice el Señor que ese trabajo pastoral de cuidar el rebaño, de estar, dice, poco es para mí. Interesante, ¿no? Que está bien, pero no es suficiente. Poco es para mí eh, que restaures al remanente de Israel. También te di. Esa es la visión que se perdió en Israel. Eso es lo que a veces, lo que se pierde también en las congregaciones, ¿sí? Te di por luz de las naciones para que sea mi salvación. Ándale. Hasta lo último de la tierra. Porque yo pienso que nos pasa en el trabajo pastoral que eh, es tanto la tarea, el trabajo de cuidar el rebaño, ¿no? De discipular, de fortalecer, que absorbe mucho tiempo, ¿sí? Todo el espacio y toda a veces el programa de nuestras congregaciones está todo apuntando siempre hacia adentro, ¿sí? Hacia el creyente, hacia las personas, el cuidar, proteger, que no está mal, por supuesto que está bien, ¿no es cierto? Está muy bien, pero esa es una función importante, pero es una sola. ¿Eh? Nosotros siempre hay que pensar una misión interna y otra externa, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que dijo Rick Warren? Que tenemos dentro de la iglesia un ministerio, pero en el mundo tenemos una misión. Muy lindo eso. Y nunca debemos perder esa visión, ¿sí? Eh, también te di por luz a las naciones, hasta lo último de la tierra, ¿sí? Eh, yo siempre pregunto, ¿cuándo la iglesia, digamos que está creciendo, se está formando, eh, en qué momento la iglesia debe hacer misión? A ver, pregunto allá otra vez a los hermanos. Voy a preguntar acá, a ver, algunos hermanos están acá en la lista. ¿En qué momento la iglesia debe comenzar a hacer misión? A ver si está hermano Alba, ya estuvo participando. Hermano Luis Daniel, Seminario López, ¿está por allí? ¿No está? Cuando éramos niños jugábamos ¿el lobo está? El lobo respondía, me estoy cambiando. No está. Parece que el lobo no está. Bien. Hermano Lezameta No está. no está, no vino, el lobo está. Estamos bien, nomás estamos. Sí. Henry ya estuvo participando, hermano Henry por ahí. Hermano Girón Macolopú también. Eh, Carlos Enrique ahí está siempre.
El hermano William Jesús Cabello está por ahí. Luis Elvin. Julio César Lavado. Jean-Pierre. Vamos a pasar lista, ¿no? Porque me estaba olvidando, ya sé que Sí, sí, mejor. vamos a pasar lista ya mejor. Pastor, hay 10 nomás ahí, ¿ah? No hay más. ¿Sí? Hay 10 nomás, digo. Los que vinieron. Habían más, pero ya se salieron, ya será por el internet. Ah, ya. ¿Que se salieron hoy o ya no están en el seminario? No, se No, salieron hoy. a la ¿Cómo? segunda hora, a la segunda hora todos los días de clase se salen. Como Ah, ¿sí? Leila ya no está, Ahora hay 9. Yamir también ya no está. Ahora hay Ah, 9. estaban, pero no estaban. Ustedes me avisan quiénes los que estuvieron. Vamos a confiar y lo que, bueno, vamos a ponerle presente lo que estuvieron y se fueron, pero. A ver, Alexis Jean-Pierre, ¿está o no? Se han quedado los supercampeones nomás. Sí. ¿Está el hermano Alexis? No vino. Ahí está, pastor. Dice presente, ¿Está? pasa que tiene. Ahí está. Habla, pues, Alexis. Ahí está, ahí está. Ahí está. Bien. Julio César Blas Lavado. No vino. Tiene varias faltas, hermano. No sé, ¿saben algo de él? ¿Qué pasó? No viene más. ¿Eh? No se sabe nada. No se sabe, ya tiene 3 faltas. Vino el primer día y después no vino más. Bien. Luis Elvin Bobadilla. Ahí está, Bobadilla, está ahí. Ahí está. Buenas noches. William Jesús Cabello. Mi William hermano William estaba, pero ese desconectó ya. está, Pero sí pero estuvo, ya se sí fue. estuvo. Estuve en el primer tiempo. Ah, Estuvo y ya. se fue. Parece que el segundo tiempo ya no. Seguramente ha ido a ver los panes en el horno. Ah, sí. Wilson Natividad, el que compartió hoy, ¿no? Wilson Hermano, compartió hoy, sí. ¿ya se salió también o está todavía? Bien, No, salió. ya no está Ahorita ahí. ha salido, Ya salió. Ah. pero va y entra, creo, por su internet. César Genaro Chávez, ahí está. También se ha ido. ¿También? Falta. Ah. Carlos Enrique, ¿no viene más? Ah, no, ahí está. No, él entró el primer tiempo, pastor. Ah, ya. Ahí está, firme. Yamil Enrique es el que se desapareció, ¿no? Segundo tiempo. Ah, creo que ha entrado, la acepté, pero ya no está ya. Se volvió a salir. No es que tiene problema de Ah. conexión. Henry, Luis, hermano Henry. Luis Presente, González. padre. Muy bien, Henry. Ahí está, firme. Pablo Lezameta, pues no vino hoy, ¿no? Está. No, José Luis Mejía, ahí está firme. presente. David Melgarejo Macharé, ahí está. Bueno. David, Iván Moisés, Presente. ¿quién dice que no está? Murillo Silvana, Leila se salió, ¿no? ¿Estaba y se salió? Presente, pastor. Ahí está, ¿qué dice que Leila no? Ah, Tiene la. No, va participándose Leila, Leila, participe. La hermana Aide Luz, presente, pastor. ahí está firme, hermano. Y de luz de la mañana. Daniel, segundo Luis Daniel, no está él, ¿no? ¿O sí? ¿O se fue? Tiene un concierto. ¿Tiene concierto? Cierto. Debe ser cantante, o el hermano. Ah, sí, Max estuvo por ahí, ¿no? Ahí está, Max.
Ahí está Max. Max Aquí Bueno, está. Alba. aquí, heme aquí, maestro. Ahí está, ¿ves? Bien, bien. Ahí está. Continuamos entonces. Ahí está. Entonces preguntábamos, ¿cuál es el mejor momento? ¿Cuál es el momento en el cual la iglesia, nuestras congregaciones, lo estamos sirviendo, trabajando, estamos luchando, creciendo? ¿Cuál es el mejor momento en el cual la iglesia debe comenzar a hacer misiones? Debe mirar hacia afuera, abrir obras, nuevos lugares. Creo que el mejor momento es cuando crecen los líderes, ¿no? Cuando en la iglesia van creciendo los líderes, madurando, ¿no? Ahí es cuando ya es el momento, ¿no? Cuando se van formando los líderes, ahí es cuando yo creo que es el momento que la iglesia ya puede formar nuevas obras, ¿no? Amén. Aunque que según de Timoteo 4:2 dice que tenemos que estar en todo momento, ¿no? Todo tiempo, predicando la palabra de Dios. Así es, así es. Muy bien, muy bien. Sí, esa es la idea. No hay, por supuesto que para forma organizada, como dice el hermano, es bueno ir formando líderes, ancianos para establecer en los distintos lugares, como decía el apóstol Pablo. Tiempo y Es fuera de tiempo. importante. ¿Cómo? A tiempo y fuera de tiempo. Exactamente. Pero el mejor momento, ¿sabe cuál es? Siempre uno piensa que la iglesia ya esté mejor, ya creció, ya avanzó. Es decir, el mejor momento es siempre, como dice allí, todo tiempo. Todo. Porque si uno quizás no está en condiciones de quizás edificar otro templo, pero sí uno puede comenzar un nuevo lugar, digamos, una célula, Ahora ya una está casa, la chicha. claro, una casa, exactamente, un Papá, lugar, un parque, algo. Este, esa función la tenemos siempre, ¿sí? No pensemos que para hacer misiones necesitamos que tenga que pasar 10 años, 15, 20, porque con el tiempo uno va descuidando y no va haciendo. Yo le comentaba el testimonio de este pastor que llegó y nos comentó en Piura, ¿no? Estuve en Brasil y él vino muy emocionado, ¿no? Porque dice acá en la iglesia en Brasil, las iglesias como hacen misión, plantando iglesias, van a otros países, ellos envían sus misioneros, claro, muy organizados, ¿no? Envían un misionero que los sostienen a tiempo completo y todo. Y él Pero vino, ahí, ¿cómo? pastor, pero, claro, pero hay un tema, pastor, que nosotros tenemos que ver. Usted dice, ¿no? ¿Cuál sería el mejor momento? Para mí el mejor momento es hora, digamos, cómo evangelizar tanto durante los peores momentos. O sea, ¿cuáles son los peores momentos que estamos pasando en la vida ahorita? Las peores personas que no conocen a Cristo. Ahora en el mundo está enfatizando muchas cosas de la tecnología. O sea, en lugar de enseñarles los valores y los Sí, principios, que es la palabra de Dios, el mundo se lo está llevando a ellos, más que todos a los jóvenes y a los adolescentes. Ahora, ¿cómo puedo yo, digamos, salir a evangelizar si mutuamente, cómo estoy yo en primer lugar, cómo estoy en mi corazón? O sea, estoy bien y la mejor hora para evangelizar es durante estos peores momentos, ¿no? ¿Cómo debo estar yo? Entonces, el tema también es, tengo que orar continuo. La oración es muy sí, sí, importante. por supuesto. Cuando Jesús, cuando Jesús escogió a discípulos, no escogió ancianos, no escogió diáconos. Jesús los nombró ya después de eso, los nombró. Entonces, ellos Claro, caminaron como diáconos y caminaron como discípulos también. Entonces, yo creo que la misión no es tener méritos, o sea, ser alguien en tu iglesia. Tú, o sea, la sí, persona en Cristo convertida, ya, tú eres un discípulo de Dios, ya un sacerdote de Dios, uno puede ganar alma al Señor, para el Señor, digamos, y convertir, evangelizar. ¿Cuántas personas están haciendo sin ser diáconos, ancianos o líder, pastor? ¿Te das cuenta, sí. no? Si la persona está completamente eficaz, está completamente animado en el corazón, en Cristo Jesús, tanto en mente y corazón, puede hacer maravillas, digamos, orando cristianamente. ¿Te das cuenta, no? Yo creo que esa es la manera como, ¿no? Ahora, si hablamos de la iglesia, hablamos de cómo salir adelante tu ministerio, digamos, es como yo, ¿no? Yo soy ahorita el líder de varones y yo estoy motivando a mis varones, digamos, a oración y a salir a evangelizar a Amén, los amén. más que estoy, y me voy a la cabeza a los hombres. ¿Te das Está cuenta, no? bien.
¿Por qué? Porque Ahí. ahí tenemos que comenzar en ellos. Porque ellos van a ser responsables, ¿ya? Y Dios le va a tomar cuenta de ellos. Así es, La así es, familia, los hijos, ¿te das cuenta, no? O sea, así es. agarras al padre, agarras toda la familia. ¿Te das cuenta, no? Entonces, pero para eso tiene que Sí. estar en santidad en el Señor. Si yo no estoy en santidad, no estoy comprometido en la palabra de Dios y lo hago volublemente, nomás como digamos, no, así no vale. Entonces, Dios quiere uno que estemos consagrado para la gloria de Dios. Amén, ¿Te das amén. cuenta? Ese es el Así tema. es. Así es, exactamente. Hay que estar preparado y a la vez es a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? En todo momento. Todo Bien, tiempo. en todo tiempo, sí. C, respuesta. Dice, Israel con pocas excepciones falla en el cumplimiento de su obligación y contra su voluntad es enviado a las naciones. A ver, ¿cuál es el profeta en que en contra de su voluntad prácticamente el Señor lo obligó para que fuera a predicar a una nación gentil? Jonás, Y cuando se convierte todavía se enoja. Es una cosa, pero es decir, ahí se ve, ¿no? Qué distorsionada la mente realmente de estos. Era un profeta, por Dios. Dios lo mandó a, ¿sí? A Nínive, Jonás, sí, sí. sí. Y él no quería ir. Y Encima se prácticamente Dios molesta lo todavía, ¿no? obligó. Todavía cuando se, sí, uno estaría cuando se convirtió toda, si nunca sucedió algo así, que se convirtió toda la nación, el rey, la gente, hasta los animales ayunaron. Animales, también. Eh, Niños, y animales. él se enojó porque él esperaba que Dios destruyera, castigara a esa nación. Qué tremendo, ¿sí? Cuán alejado vemos que estaban ellos de la visión de Dios. No entendían a Dios. Ellos estaban basando Por eso, solamente pastor, en su... Sí, por eso, pastor, en Jonás, por ejemplo, disculpe que te moleste, es no, un está tema bien. muy interesante, pastor, porque Jonás así no quería obedecer a Dios y muchas veces nosotros no obedecemos a Dios como cristianos. Y Dios Sí, hace llamado para evangelizar a esas personas y ver en dónde podemos ir también. Y Dios nos guía a través del Espíritu Santo, pastor. claro, exactamente. Porque ¿cuál es el tema de... Es verdad que son impíos, merecen ser castigados, destruidos, pero ¿cuál es el tema de la predicación del mensaje de Dios? Le está dando una oportunidad para que se arrepientan, ¿sí? Y lo que pasó con esta nación, que escucharon el Sí, mensaje de Jonás y se arrepintieron todos. Es impresionante. arrepiéntense. Entonces Dios los Se trata. perdonó. Eso Sí, es una oportunidad para que se salven, se arrepientan. Si miramos por afuera, sí, merece ser destruido, pero merecen una oportunidad. ¿Cómo? Escuchando el mensaje de Dios. Muy bien. muy bien. Dos, la misión en el Nuevo Testamento. Acá dice, millones de cristianos saben, claro está, que Jesús al final de su ministerio dijo a los apóstoles, id y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 18, 19, todos conocemos la gran comisión. Dice aquí, honramos respetuosamente este último y tan importante e increíble mandato que Jesús nos dio, con con un título augusto. A ver esa clase, Ahí- ¿Qué No, pasó ahí? ¿Está prendido la radio de alguien? sí está prendido. Carlito, tu Mario Bros paga. A ver, el hermano que está con otro estudio bíblico. Los Carlos tiene prendido un estudio. Bien, Carlos, tiene que Carlito, apagar tu ahí, audio. hermano. Ahí está, ahí está, ahí está. Bien, entonces decíamos, honramos respetuosamente este último y tan importante e increíble mandato que Jesús nos dio
con un título Augusto. Que se hizo famoso mundialmente por años, por siglos, el tema de la Gran Comisión, ¿sí? Y para mí realmente es uno de los más grandes textos que hay en cuanto a la misión del Nuevo Testamento y que une tanto el Antiguo como el Nuevo, ¿sí? El Señor resucitado, lleno de gloria y de poder, dando este grande mandato a sus seguidores: vayan a todas las naciones y háganlos mis discípulos, bautizándoles, enseñando, yo voy a estar con ustedes. Es impresionante este texto, ¿no? Es, una fuerza, un poder tremendo del Espíritu que nos impulsa, nos mueve. No podemos ser indiferentes a este gran llamado. Bien, la gran comisión. Dice aquí, La gran comisión. leyendo de corrido los 4 evangelios, la gran comisión parece como una nota pensada a última hora, agregada al final del cuerpo principal de las enseñanzas de Jesús. Si pareciera que fuera algo que surgió al último momento, como algo improvisado pareciera, pero acá vamos a ver que no ha sido así en ningún momento. Dice, ¿será que Jesús encargó a sus discípulos la gran comisión de una manera repentina? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ha sido así? Eso No. parece, ¿sí? Eso parece, que es algo de último momento. Bien, cuán Bueno. frecuentemente los cristianos leemos los 4 evangelios sin discernir la evidencia abundante de que Dios ha provisto para una conclusión totalmente opuesta, es decir, pensar que fue algo de última hora, ¿no? No ha sido así. Consideramos, por ejemplo, la forma tan compasiva como Jesús utilizó los encuentros que tuvo con los gentiles y samaritanos, con el fin de ayudar a que los discípulos pensaran en forma transcultural. ¿Sí? ¿Alguien conoce, estoy hablando de otra serie, esta se llama The Chosen, Los Elegidos? ¿Lo han visto? No, ¿No? no. Tienen que verlo, hermano. ¿Cómo van a ver esto? ¿Cómo se llama, pastor? Están en falta. Es una No, aplicación también celular. parecido. Es una serie de Jesús, una de las mejor que han hecho, porque está hecho por hombres de Dios consagrados. Entonces están muy bien hechos los actores. Cada parte es muy bíblica, muy bien hecha. La verdad que vale la pena. Es muy edificante. Estas series de Techo. Yo creo que está ya por la segunda o tercera temporada, creo que ya están, ¿sí? Y es excelente como lo hacen, muy ¿Cómo se llama? bíblica. Se llama así The Chosen, traducido es Los Elegidos. Es una aplicación que aparece en celulares y lo pueden ahí ver tranquilamente. Las primeras están en español normal, en castellano, en español latino. Las últimas todavía están en inglés con traducción. Es excelente. Y, por ejemplo, ahí lo expresan tan bien, por ejemplo, cuando ahí se muestra que los discípulos, en realidad, aún los discípulos, eran muy cerrados ellos, ¿no? En cuanto a gentiles y a samaritanos. ¿Sí? Ellos tenían una visión muy estrecha, muy cerrada, de que ellos no se contaminaban, es decir, no se juntaban. Inclusive cuando Jesús tenía relación con uno de ellos, lo criticaban. ¿Qué hace con pecadores? Bueno, entonces, esa escena cuando se acuerdan que Jesús tenía que pasar y para cortar camino tenía que cruzar por Samaria. Eh, y esa lo hacen también como todos los discípulos, absolutamente todos, se oponen rotundamente a Jesús. Pero Jesús, ¿cómo vamos a entrar por lugares samaritanos? No, yo prefería dar la vuelta, yo tardaba como 2 días más.
Deberían dar la vuelta para ni siquiera pasar por ahí. No, no querían ni siquiera cruzar por ahí. Eh, Cuando yo su argumento era, bueno, por cosas pasadas, de la historia que tuvieron, ¿no? Que no lo recibieron cuando, bueno, eh, tradiciones pasadas. Y, y cómo se debe convencerlos a ellos para sacarlo de ese bloqueo mental que tenían, ¿no es cierto? Y ver que él no tenía ningún prejuicio, ¿no? Porque tenían que primero, sus discípulos tenían que entender y no entendían. Y vemos que aun cuando estaban yendo el Espíritu Santo, aún Pedro no entendía, ¿no es cierto? Los discípulos tampoco. ¿No? Entonces, eh, tenían que convencerlo, el Espíritu Santo, tenían que obrar poderosamente para que sacaran de su cabeza ese bloqueo, ¿sí? Muy interesante esto. Entonces vemos que el Señor constantemente trabajó con sus discípulos para quitar esa venda que tenían ellos y no les permitía ver más allá. Bien, la forma transcultural, interesante eso, transcultural. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de el centurión romano. ¿Alguien se acuerda qué pasó ahí? Alguien compara ese romano, la mujer cananea, una aldea samaritana, ya mencionamos. Bueno, los griegos en Jerusalén. A ver, centurión romano, a ver qué pasó ahí. Otro, pero interesante ahí es donde se habla del tema del centurión romano, digamos, cómo este hombre, sin haber, bueno, conocido a Jesús, sin haber, digamos, caminado en él, porque era un romano, ¿no? Pero así, simultáneamente, este hombre era tan amoroso, tan cuidadoso de sus siervos, ¿ah? Entonces, Sí, que uno de ellos, ¿no? Estaba tan delicado de salud que, que, que mandó a su siervo pidiéndole, mira, observando, oyendo y mirando los milagros de Jesús, como un romano no podía acercarse a un judío, sí, porque para ellos no era permitido, pero a través de eso, él permitió, por amor a su siervo, a su criado, porque la amaba tanto, entonces él, tanto a pesar de eso, tuvo pues esa confianza en el Señor, ¿no? Pero, digamos, y se acercó y ahí se acercó él, le dijo, para que pudiera, digamos, salvar a su criado, ¿no? Pero, y Jesús admiró, ¿no? Y volteando a sus discípulos, dijo, mira este hombre, una fe tan grande que he visto este hombre, ¿no? Una fe tan sí, grande, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, pero lo interesante es que dice que Jesús volteó a decirle a sus discípulos. Nunca he visto un claro, hombre en Israel, un hombre de fe tan grande, claro, ni en ¿no? Israel he visto tanta fe, sí. Entonces, y Jesús le dijo, yo iré para allá. No, aquí nomás, o sea, así como yo mando, como yo ordeno, como yo hago mirar, yo sé, entonces ahí Jesús, ¿no? Lo dijo, ¿no? Para que nosotros podamos ver también tanto en la escritura, ¿no? Digamos, ¿no? Amén. ¿Cuál es el milagro del Señor que puede dar? No solamente ir, desde ahí nomás hizo ya el milagro, ¿no? Así es, así es. Pero también acá se menciona cuando viene el romano a pedir ayuda, los discípulos le dicen a Jesús, Él se merece que lo ayudemos, porque él ha hecho bien a los judíos, nos ha construido un templo. Una parte dice eso, ¿no? Como diciendo, Él se merece, los otros no. Entonces vemos aún ahí, ¿no? Hay una mentalidad todavía cerrada, como diciendo, este romano se lo merece, Sí. pero los otros no. Eh, pero el Señor lo iba a ayudar porque pidió ayuda, ¿no? No porque se lo merezca o no, ¿sí? En cambio, también sobre la mujer cananea, por ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan de la mujer cananea? Ujú. A ver, otro que participe ahí. La mujer sirofenicia, Fenicia, exactamente. ajá, que se Una acerca, mujer no judía, sí. porque tenía su hija que estaba endemoniada y se acerca donde el maestro y
y donde Jesús y le dice que su problema, ¿no? Le cuenta y Jesús le dice que él no ha venido para ella, ¿no? Sino ha Sí, venido para los judíos nada más, pero ella insiste, insiste, y entonces Jesús se sorprende de su persistencia y de su fe, ¿no? sí, Y, inclusive Jesús la llega a comparar con los perros, ¿no? Que los perros en ese tiempo no sí, eran bien vistos, pues no estaban domesticados. sí. Y, y entonces, pero por su insistencia, es que Jesús le complace con su pedido, ¿no? Amén. Eh, Aquí aún vemos la misericordia de Dios en atender su necesidad de una persona extranjera que dice, no había llegado el momento, pero por su fe ella ha sido atendida. Lo que sí Jesús la puso como en prueba en realidad, ¿no? Cualquier persona sin fe se ofendería. Cualquiera se ofendería por lo que Jesús le dijo. Pero ella hizo algo muy importante, saltó la ofensa, ¿sí? Qué interesante, saltó la ofensa y dijo, aún los perrillos pueden comer de la migaja. Qué tremendo. El Señor dijo, nunca he visto también tanta fe. Siempre resalta la fe de estos gentiles, como yo decía al comienzo. eh, si estos gentiles, no siendo el pueblo heredero que tienen toda la historia de los profetas, si ellos creen tanto, entonces deberían ustedes creer más en lo que está diciendo. Bueno, de la aldea samaritana, no es cuando cruzaron, sino que esta es otra historia. Cuando se acuerdan que una vez Jesús con algunos discípulos iban a cruzar una aldea samaritana y no le dejaron pasar. ¿Se acuerdan? Acá fue al contrario, los samaritanos no lo dejaron pasar. Entonces se acuerdan que se enojó Juan y un discípulo Ah, y su sí. hermano. Y le dijeron, Sí. Señor, pidamos que como Elías, que caiga fuego y los consuma a todos. ¿Se acuerdan? ¿Y qué le respondió el Señor a ellos? Que todavía no habían entendido, pero les dice. Exactamente. Dice, ¿ustedes de qué espíritu son? Dice, el Hijo del Hombre no vino para destruir a las ovejas, perderlas, sino para salvarlas. ¿Sí? Entonces, otra vez es un mensaje a sus discípulos fuertes de que él no estaba para maltratar a los gentiles o destruirlos, sino para salvarlos, Para restaurarlo. para restaurar, dándole una oportunidad. También saltando la ofensa en todo caso, ¿no? Bien, avanzamos un poquito. Eh, el modelo de la misión de Jesús, número 3. Vemos el modelo de la misión de Jesús. Bien, Jesucristo pasó sus últimos días de su caminar en la tierra con sus discípulos. La gran victoria había sido ganada, pero ahora la tremenda labor de llevar las buenas noticias del reino hasta los confines del mundo, ya que ser iniciada. Si tenía que iniciar esto, ¿no es cierto? Cristo había pasado 3 años moldeando a 12 hombres, pero en el momento crítico de la prueba, uno de ellos lo había traicionado, otro lo negó, ¿no? Y el resto se habría dispersado. Es decir, todos lo abandonaron. O sea, acuerdan, en el momento de la prueba, todos huyendo dejaron al Señor. ¿Sí? No era, por decir, un buen momento, pareciera, ¿no? No era un buen momento de iniciar algo tan grande. Pero para Dios nada es imposible, ¿sí? Si las cosas dependieran de nosotros, realmente, hermano, no se haría nada. Por eso siempre lo que tenemos que aprender es, en todo, para hacer la obra, es depender del Señor, ¿sí? Dependamos de Él para todo, porque es Él, es su poder, es Él en nosotros, es su gracia, solamente es obedecer. Interesante. Bien, la amorosa y pacientemente Cristo los restauró, es decir, a sus discípulos, ¿no? Hacia la comunión con Él mismo y con los demás. Después les dio instrucciones sencillas. Ellos debían esperar el poder de lo alto, ¿sí?
¿Se acuerdan? En Hechos 1, cuando dice, no salgan todavía, esperen la promesa, esperen la promesa. Bien, también 1:8 que dice, recibiréis poder cuando... Luego serían sus testigos, haciendo discípulos a todas las naciones, debiendo lograr esto a través de la predicación, el bautismo y la enseñanza. Su reino había sido inaugurado, pero su iglesia debía ser edificada. Estos humildes hombres tendrían una parte muy significativa en esa edificación. Amén. Bien. Amén. Avanzamos. Cristo, la gran comisión y su iglesia. Solamente algo breve decimos acá porque constantemente estamos hablando de la gran comisión. Vamos a seguir hablando todo el tiempo hasta que terminemos la materia y hasta que Cristo venga. Siempre hablaremos sobre la gran comisión. Que se ha puesto usted a pensar que cuando el Señor, ya victoriosamente resucitado, daba instrucciones a sus discípulos en Mateo 28, se estaba dirigiendo al liderazgo de la primera iglesia local del mundo. ¿Nos pusimos a pensar en esto? No, pienso que no. Interesante, ¿no? Porque una iglesia todavía que no está en formación, ¿eh? Que él recién como diciendo, los juntó, y algunos dirían que los recauchutó, no sé, los reparó, eh, y ya en un comienzo, ¿no? Ya de entrada, él les da la misión, ¿no? Vayan a todas. Yo creo que Jesús no miró que no estaban preparados, no miró que no entendían, no tenían los recursos, pero sí sabía que lo tendrían después, ¿sí? Hay cosas que el Señor nos da la orden, ¿sí? Nosotros cuando nos desesperamos, que no sabemos cómo, o nos preocupamos, y eso le agrada al Señor, ¿no? Porque vamos a buscarlo a Él, vamos a buscar su dependencia, vamos a pedir ayuda. Si fuera fácil para nosotros, no necesitaríamos del Señor. Por eso, Por eso dice, recibiréis poder. ¿Alguien dijo algo? Por eso, pastor, por eso que a través del Espíritu Santo, digamos, nos ayuda a través de la oración. Y ahí... Claro. Así es, así es. Por eso es recibiréis poder, porque el Señor sabe nuestra condición. Es decir, que no puedo, no tengo, no sé. Eso, Señor, pero ya lo sabía, ya lo sé. No, necesitan el poder de Dios. Es lo que el apóstol Pablo constantemente repite en sus cartas. Yo no vine a ustedes con palabras de sabiduría humana, sino con el poder y la demostración, para que vuestra fe esté fundamentada en el poder del Espíritu. Qué tremendo, qué tremendo. Bien. Si observamos la iglesia primitiva, vemos con claridad que Cristo intentó durante todo el tiempo que sus discípulos fueran los líderes de la primera comunidad de los creyentes que habían de reunirse en su nombre, ¿sí? Siempre los preparó como discípulos, como columnas. Bien, 4. Traemos brevemente al Espíritu Santo y la misión. Vemos esto por último, estamos terminando por hoy. Ya habíamos compartido sobre esto, ¿no? El Espíritu Santo, el hermano había compartido la clase pasada y hablamos un poco. Que mejor no vamos a ir viendo constantemente. La palabra profética de Cristo en Hechos 1:8 nos proveen de un excelente bosquejo para entender la dinámica misionera del libro. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo le decía a los hermanos, aunque yo seguimos por otro lado, pero yo le preguntaba, ¿cuál es la diferencia de nosotros los testigos de Jehová? ¿Sabe cuál es la diferencia, aparte de otras?
¿eh? Que ellos son testigos de Jehová. No, y nosotros de Jesucristo. Amén. Muy bien. Nosotros somos testigos de Cristo. Eso. Es la diferencia. Claro. ¿Eh? Claro, porque por Cristo vamos a Jehová. Es decir, no, El camino. Él es el camino, Él es la puerta. Yo una vez así conversé con unos testigos, nos encontraba, yo estaba en una plaza esperando, porque estaba viajando, creo que estaba por Bolivia, y estaba, o sea, me perdí el bus, tenía mucho tiempo, estaba sentado, y llegaron andaban evangelizando. Yo tenía todo el tiempo y dije, bueno, yo las voy a escuchar a ustedes, si ustedes me prometen, después escucharme a mí. Y dijeron, sí, ellas contentísimas. Dijeron, acá por fin conseguimos uno que nos quiere escuchar. Así que las escuché, me dijeron algunas cosas. Entonces ahora me van a escuchar a mí, pero ustedes, acuérdense que se comprometieron en escucharme, así que me van a... Pero sí, sí, cómo no. Y ahí comencé, que lo de ellos está muy bien. Solamente a ustedes les falta una cosa. Les falta recibir a Cristo como un Señor. Jesús dice, yo soy la puerta. Es decir, no pueden directamente a Jehová, tiene que a través de Cristo. Él es la puerta eterna, es por Él. ¿Verdad? Y ya había una que estaba al lado de ella, ya iba a recibir a Jesús. Entonces la líder dijo, bueno, mejor nos vamos. La agarró y se la llevó de las manos. Porque ya se iba, ya se iba a entregar la compañera. Primero que llevan a una acompañante siempre ellos, ¿no? Y no había forma cómo respondérmela. Y entonces y la otra se estaba por convertir. Entonces, dice, mejor nos vamos, otro día conversamos. Ya, bueno, ha sido un gusto. Eh, Somos testigos de Jesús. Muy bien. El cumplimiento de Hechos 1:8, interesante acá un pequeño recuadro, que lo tengan. Hechos capítulo 1, como dice, ¿no? Jerusalén. Hechos capítulo 8 es Judea. ¿Eh? No da tiempo de leer todo, pero ustedes lo pueden ir leyendo en su casa, van a cerciorarse. Hechos 8:4 es Samaria. Hechos 10, gentiles. Y Hechos 13, último de la trazada. Acá está el cumplimiento, como en Hechos, en la misma palabra, vemos el cumplimiento de esta palabra profética, ¿sí? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último, tierra. Qué interesante, ¿eh? Ahí está el bosquejo del cumplimiento de Hechos 1:8. Amén. Con la venida del Espíritu Santo, Dios comienza una nueva era en el derramamiento de sus bendiciones sobre el hombre. El poder del Espíritu Santo fue primeramente manifestado en el glorioso cumplimiento de las proféticas palabras del Salmo 67. ¿Te acuerdas que hablamos Salmo 67 y leímos? Acá está. Es una profecía. Dice que durante siglos fue ofrecido como alabanzas de acción de gracias en la fiesta anual de Pentecostés. Qué interesante. Judíos devotos de cada nación ese día, digamos, el día de Pentecostés, cuando dio el Espíritu Santo, ¿no? Ese día oyeron las buenas noticias en su propia lengua. Ah, fue en el día de Pentecostés. Qué interesante. Pedro se paró en medio de ellos y predicó un poderoso mensaje. 3.000 almas se arrepintieron y fueron bautizadas. La iglesia de Jerusalén había nacido. Vemos después que la iglesia continúa creciendo. El Señor cada día añadía los que habían ser salvos. Una multiplicación de los discípulos. El primer inconveniente que hubo fue en la iglesia, en la distribución, se nombró los primeros diáconos y los apóstoles para que siguieran, para que no dejemos de la palabra, la oración, la predicación del Evangelio. Entonces eligieron a hombres llenos del Espíritu Santo, sabios, llenos de Dios, para que sean los que servían en la mesa, ¿no? Pero esta parte de servir en la mesa eran grandes evangelistas. Estaba conocido entre ellos, por ejemplo, Felipe, ¿no? El evangelista, que tenía hijas doncellas que profetizaban. Qué tremendo, ¿no?
y el primer mártir de la Biblia, ¿cómo se llamaba? Esteban. Esteban. Esteban, muy bien, muy bien. Bueno, después los problemas que surgió con Ananías y Zafira, y bueno, y así la iglesia comenzó a avanzar, se fue desarrollando. Bien, aquí ya terminando la misión del apóstol Pablo, no, acá es mucho sobre esto, pero lo estamos viendo en todo momento, así que no hay problema. Dice, debido a su éxito en el establecimiento de iglesias, Pablo ha sido idealizado, interesante, idealizado como misionero. Algunos pueden atribuir ese éxito simplemente a su relación especial con Cristo. Hay muchos principios que Pablo usó en su ministerio, que son de gran utilidad, aún para nosotros, porque indica fundamentalmente en forma sana cómo establecer iglesias. Bueno, para no complicarnos, la idea es que yo pienso que lo principal del apóstol Pablo, se habla mucho de su preparación, de su llamado, pero o sobre todo yo pienso que era esa comunión y esa relación muy estrecha, muy íntima con el Espíritu Santo, con el Señor, que lo ha hecho un hombre muy comprometido y muy exitoso en su labor como misionero, ¿sí? Sin lugar a duda, eso es lo primero que él tenía, ¿sí? Una persona totalmente consagrada, rendida, entregada al Señor, al Espíritu Santo. Cuando él decía, no embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Está hablando de su propia experiencia, ¿sí? Eh, es lo que él eh, era su vida, abrió su corazón al decirnos eso. Como él decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo, ¿sí? Así como era alguien que estaba lleno del Espíritu Santo, alguien que se embriagó del Espíritu y no de vino. Entonces, así ustedes también. Ese es el secreto del apóstol Pablo en realidad, más allá. Por supuesto que Dios luego, ¿qué pasa cuando uno está lleno del Espíritu Santo? Muy interesante. Entonces es el Espíritu Santo el que va a usar como herramienta lo que le ponemos en la mano. Si hemos estudiado, si nos hemos capacitado, si nos hemos preparado. Todos son, al fin y al cabo, herramientas en las manos del Espíritu Santo para que Él pueda utilizar. Y es lo que hizo con el apóstol Pablo, porque vemos cuántos fariseos en aquella época había, cuántos judaizantes, gente muy preparada también, muy instruida, pero ellos eran los que más estorbaban, ¿sí? Sus conocimientos los confundían, su conocimiento intelectual los hacían los peores opositores del Evangelio, porque no comprendían intelectualmente, no entendían a Pablo, no entendían a los apóstoles. Decía la locura del Evangelio, para ellos era una locura, y para los gentiles tropezar. Dice Pablo, yo predico a Cristo y a Cristo crucificado. Por supuesto, después él tuvo mucho tiempo de preparación, de capacitación. No fue que de repente, parecía que fue de repente lo llamó, el Señor lo llamó y después fue a predicar, ¿no? Tuvo su periodo. Es importante ese tiempo de darnos, prepararnos, de buscar, instruirnos todo lo que uno pueda. En especial, eh, tener ese tiempo de encuentro con el Señor. Eso es muy importante. Muy bien. Como dijo un pastor amigo, no era amigo, ¿no? Pero cuando terminaba de predicar siempre decía, hasta aquí me dio el Señor y sigo más será de hombre. Como que lo que él dijo ha sido totalmente de Dios. Tremendo lo que. Bien. Estamos por hoy, hermanos, terminando, concluyendo. Uno quiere seguir ahí copiando y termina.
Estamos concluyendo y después se le vamos a pasar para que... bien. Bien, vamos a orar para concluir en esta noche. Gracias, hermanos, a los que han permanecido, como dice, hasta el final, porque algunos ya no están. Así que gracias a Dios. Hoy en nuestra cuarta clase llegamos a mitad, ya a la mitad. Aquí estamos, Solamente aquí estamos. aquí. Solamente nos quedan 4 y ya concluimos nuevamente el ciclo. Gloria a Dios. A ver quién nos guía en oración para concluir. A ver, ¿está por ahí David? A ver, para que ores, David, para concluir. Señor Dios, te damos gracias por este momento, gracias por este tiempo en el cual podemos escuchar tu palabra, poder aprender, Señor, de esto tan importante, de esto último que tú dejaste antes de ascender al cielo. Una gran comisión para cada uno de nosotros, una misión en la cual tú, Señor, pagaste todo el precio necesario y una vez que lo pagaste, resucitaste, dijiste, ahora toda potestad me es dada. Con toda la potestad que te ha sido dada, tú nos envías a bautizar, a predicar, a discipular, Señor. Queremos empaparnos de tu palabra para estar siempre listos, Señor. No queremos ir solamente con teoría, queremos ir con poder, como hacían los primeros apóstoles. Sanaban, liberaban, ellos compartían, Señor, de tu palabra de manera viva, Señor. No solamente era teoría, ellos vivían, ellos vivían. Nosotros queremos experimentar, queremos aprender cada vez más de ti, conocerte más, Señor, no enfocarnos en lo que tú nos puedes dar, no es enfocarnos en quién eres tú, Señor Jesús. Así podemos realmente ser cristianos, ser Cristos aquí en la tierra, manifestar lo que dice el Padre nuestro, como es en el cielo, se haga aquí en la tierra. Y para manifestar eso tenemos que saber cómo es en el cielo, y en el cielo se maneja una sola voluntad, y es la tuya, Señor. Encomendamos cada clase, Señor, cada conocimiento que estamos aprendiendo acá, futuros líderes, pastores, los que ya están liderando, que están pastoreando, Señor. Todo conocimiento viene bien para conocerte más a ti, de esa manera ser cada vez más cercanos a esos verdaderos adoradores que estás buscando en espíritu y en verdad, no solamente en teoría, sino en espíritu, que realmente puedan adorarte con todo lo que son. En el nombre, que es sobre todo nombre, te damos la gracia, dejamos todo en tus manos, todas las actividades, para que se haga tu voluntad, no la nuestra. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Buenas noches, entonces, hermanos. Que tengan un buen descanso. Estamos viendo próxima semana. Gracias, bendiciones. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Salud.